días. Bueno, vamos a poner esto por acá. Interesante el tema y muy coyuntural en la vida diaria de esta ciudad fronteriza, el negocio transfronterizo, las operaciones que ocurren en el día a día de las empresas, la mayoría de las que están basadas acá. Ya ha habido una serie de conceptos, de recomendaciones, de experiencias compartidas en las pláticas previas y me permite entrar más de lleno a la conversación de los cómo y de la aplicación de la IA, como nos decía Roberto en el mensaje de bienvenida. Es muy importante no nada más hablar de la IA, sino qué implicaciones tiene su uso en nuestro día a día en la operación de las empresas y cómo le podemos entrar para que esto tenga viabilidad, impacto, retorno, que es lo que nos toca medir. Vamos a avanzar y de verdad que esto, aunque voy a compartir unos cuantos conceptos, está lejos de ser una plática académica, teórica, conceptual, es con el fin de poner el contexto para dar las explicaciones pertinentes de las experiencias que me ha tocado a mí vivir en lo particular y que con mucho gusto comparto con ustedes. Y en particular el tema del cruce fronterizo, debemos de acotar el problema, de qué se trata. Algunos de ustedes aquí lo viven en sus negocios, otros lo han escuchado de manera natural por estar en esta comunidad empresarial, pero ¿de qué se trata? Hay una combinación y una concentración de costos, tiempos, fricciones, requerimientos de cumplimiento en el negocio transfronterizo. Eso es algo natural. Estamos hablando de la relación de dos países y México con el socio principal, Estados Unidos, y con el mercado, ni más ni menos el mercado más grande del mundo. Así que el acotarlo y el reconocerlo es un primer paso para poder abordarlo correctamente. Y aquí lo podemos ver me gustaría que me ayudaran con la imagen, si me hacen el favor, en el monitor, y así tengo mejor. Muchas gracias. Entonces, les decía, el cruce fronterizo concentra de manera importante costo, tiempo, riesgo, y esto se debe a que estamos hablando de la frontera más transitada por bienes y servicios del mundo, ni más ni menos, ¿no? 872,000 millones cruzaron de dólares este año 2025 y evidentemente en los últimos tiempos no han sido sencillos. La inestabilidad en los cambios arancelarios, en las reglas, estas noticias que hemos escuchado de que el TEMEC no se extiende, sigue vigente 10 años más, todos lo sabemos acá, lo vimos en las noticias, 2036, pero había la posibilidad y existe la posibilidad de que se extienda 16 años más, lo cual da más certidumbre a las inversiones de largo plazo, y eso no ocurrió. Y no nada más no ocurrió, no quiere decir que no vaya a ocurrir, no ocurrió, sino que cada año habrá revisiones de las condiciones del TEMEC. Entonces, esto le agrega un ingrediente adicional de complejidad, de fricción, de inestabilidad, y tenemos que ver dónde sí podemos actuar y dónde está fuera de nuestras manos. La inestabilidad y los cambios de postura que ha sido más frecuente en épocas recientes, está fuera de nuestro alcance, pero cómo las manejamos, eso sí lo podemos decidir nosotros. Entonces, estamos hablando aquí de la documentación, facturas, certificados, clasificación arancelaria, estamos hablando de los pedimentos de importación, todo este proceso de documentos y de cumplimiento con las reglas de origen, con la preparación para una eventual auditoría, tener todo en su lugar. El riesgo de una multa, desafortunadamente, existen y ocurren, y la coordinación de diferentes jugadores.
Aquí, salud, aquí participan pues brokers, transportistas, agentes aduanales, las autoridades de las agencias, Agencia Nacional de Aduanas, etcétera, ¿verdad? Todo esto es automatizable. En mayor o menor medida, todo esto es automatizable. Con la IA todavía es más posible. Cuestiones que antes implicaba revisar muchos datos, cotejar casos anteriores con nuevos requerimientos y poder decidir. Se puede sin duda hacer a través de la inteligencia artificial. Ahí estoy citando algunas fuentes donde ustedes podrían profundizar en estas cifras de lo que es el tamaño del mercado. ¿Y en qué redunda esto? Bueno, que el cumplimiento de este negocio transfronterizo pasa de ser operativo a un reto financiero. Tiene un impacto directo en el P&L, en los estados de resultados de las empresas, y eso de verdad que vale la pena tenerlo muy presente. El equivocarnos en una fracción accionaria con tantos cambios que ha habido recientemente, el retrasar la mercancía de un cliente o la nuestra, el poder tener costos asociados a esa mercancía en tránsito, a un nivel de servicio no cumplido con un cliente, perder un cliente. ¿Cuánto nos cuesta ganar un cliente? ¿Cuánto nos cuesta cuando ese cliente que no se va satisfecho habla mal de nuestros servicios? ¿Y cuánto nos cuesta reemplazar con nuevos clientes esos clientes que perdí? Eso se puede evitar. Independientemente de la cifra, cada quien tendrá la suya. El costo de adquisición de clientes es muy particular de cada empresa, de cada perfil de cliente, de cada segmento, etcétera. Esto se puede evitar, se puede, si no evitar del todo a veces, minimizar. Entonces, mencionaba, ¿no?, las multas, sanciones, demoras, aranceles pagados de más y luego a ver cómo lo recupero, y los bienes en el camino que se podrían evitar como impacto en los negocios nuestros y de nuestros clientes. Y aquí hay un par de cifras y abajo las fuentes que estoy citando, donde hablamos de la adopción de la tecnología que representa la inteligencia artificial. Estamos hablando de los últimos 5 años con mucha frecuencia. En la mañana preguntaba Alejandro de Amazon que si quién sabía de qué es inteligencia artificial generativa y agéntica. Yo sé que la sala se ha movido y bueno, aprovecho para preguntarle para quién es ya parte de su vida, en su negocio, más allá de lo personal, en su responsabilidad actual, la inteligencia artificial. Si me hacen el favor de levantar la mano. Okay. Probablemente un 30%, 25, 30%. Ok, bueno, hay mucha tela de donde cortar. Hay mucho camino por recorrer y de eso se trata. Por eso este Summit tiene un gran valor, porque en principio es correr la voz, aumentar ese conocimiento que tenemos, esa conciencia de lo que está ocurriendo y lo que está siendo usado, siendo adoptado, siendo probado por las empresas, y luego decidir qué vamos a hacer en la nuestra. Entonces, este 4.8% de la adopción de la inteligencia artificial en la manufactura mexicana, ¿cómo se compara con el resto del mundo? Es una tercera parte. De ese tamaño es el rezago que tenemos en México. Y rezago significa oportunidad. Quien se mueve primero ya está ganando una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. Hay tela de donde cortar, hay manera de ganar ventaja competitiva a través de la inteligencia artificial. Luego, otra cifra aquí interesante: 47% de la madurez digital en las empresas mexicanas se compara con un 69, 70% el ideal. También aquí se ve que hay bastante, no tanto como el anterior, pero en madurez digital
también hay un buen tramo por recorrer. Y menciono ahí abajo, el reto no es adoptar, sino escalar. Para algunas empresas, el reto puede ser adoptar, el reto puede ser iniciar. Si estamos en ceros, hay que empezar. Y ahorita les voy a comentar cómo podemos empezar. Pero si ya empezamos, no es trivial escalar. Y esta 42% de tasa de abandono de los pilotos de inteligencia artificial llama la atención. Dicen, bueno, pero antes era el 17%. O sea, había menos tasa de abandono, hoy hay más. Bueno, es que había menos interés por la IA. La IA genera este furor, esta emoción, entusiasmo, y nos encontramos con que no es tan fácil. No es tampoco del otro mundo, pero sí hay que seguir una serie de recomendaciones y de mejores prácticas. Y el hecho de habernos ido de bruces a probar, confundiendo el uso personal de la IA con el uso empresarial, nos produce esa distorsión en las cifras, una gran tasa de abandono. Y eso genera frustración, y eso genera pérdida de credibilidad, y eso genera una serie de condiciones adversas para volverlo a intentar. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Un modelo que nos ayuda a ubicarnos dónde estamos hoy en términos de adopción de la inteligencia artificial. Les cuento. Antes de ir al detalle, pero bueno, perdónenme, dice ahí sin saltarse etapas, muy importante, y lo vamos a ver un par de diapositivas adelante. Les quiero contar de esta imagen que la tomé de un profesor, Abel Sánchez, del MIT. Abel me tocó conocerlo tomando el programa de Chief Digital Officer en el MIT hace un par de años, y terminamos ahora a principios de este. Y él es un mexicano muy reconocido a nivel mundial. Es maestro titular de varias materias de educación ejecutiva como transformación digital, inteligencia artificial generativa, agéntica, en fin, bastante preparado, reconocido y muy buena persona. Y le pedí permiso para publicarla, así que sí lo puedo hacer sin problema. ¿Y hacia dónde va esto? La frustración de esa tasa de abandono de los pilotos que les mencionaba. Esta frustración, si tenemos los modelos, tenemos a un ChatGPT de OpenAI, tenemos un Claude de Anthropic, tenemos a Perplexity, a Kimi de los chinos, DeepSeek, el que ustedes quieran tomar de los modelos son muy buenos y cada vez mejores. No hay duda que la inteligencia artificial va a llegar a donde la mayoría de los expertos mencionan, a superar cualquier inteligencia humana en los próximos años. No digamos en cuánto tiempo para no especular, es algo que realmente es impredecible. Hay saltos cuánticos, hay saltos muy violentos y algunos más pausados, pero esto es una realidad que va para allá. Hay quien dice que un niño que nazca hoy nunca llegará a ser más inteligente que la IA. Ya esa carrera ya está perdida para la siguiente generación, entre comillas, porque la vamos a usar en favor de la humanidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se da la productividad y la innovación? ¿Por qué no hay una tasa de éxito mayor a lo que estamos viendo hoy? Y es que abajo hay unos pilares. El puente no son los modelos de IA, los famosos LLMs, los ChatGPTs, Claudes, Perplexities del mundo. Ese no es el puente, esa es una herramienta más. Abajo están los pilares, los datos. La limpieza en los datos es muy importante. La disciplina en mantenerlos cada vez más limpios, más consistentes. La educación, la cultura, por allá en la otra sala, acaban de mencionar, acá también temprano, los procesos, el talento,
la gobernanza, tiene que haber un orden, tiene que haber no puede ser que cada quien tenga su propia IA y por acá yo mando una versión y lo vuelvo a consultar y me dice algo diferente, no porque esté mal, la IA generativa no es que me conteste diferente porque esté mal, es que fue diseñada para eso. Su gran fortaleza es la creatividad, por eso se llama generativa, porque genera contenido. Esa es la IA generativa. La IA anterior, de los que ya veníamos estudiando la IA, conocemos otro tipo de inteligencia artificial más precisa, más determinista. Pero esta IA que se puso de moda es probabilista. Predice la siguiente palabra, el siguiente texto, la siguiente respuesta que más haga sentido para lo que le estoy preguntando. Y en esa predicción tiene una colección infinita de posibilidades y lo hace muy bien. Pero si alguien dice que 2 más 2 a veces da 4, a veces da 5, a veces da 3, como decía hace rato Alejandro de Amazon, en escenarios de cumplimiento, eso es inaceptable. No puedo escoger a veces una fracción arancelaria y a veces otra y a veces otra. No puedo pagar un arancel chico, mediano, grande a gusto de la IA generativa. Eso sería un desastre. Y no quiere decir por eso que está mal, la estoy usando mal. Y ahora les enseño por qué sí la podemos usar bien, si la combinamos de manera correcta. Entonces, estos pilares están fallando en las organizaciones. Están fallando, estamos fallando nosotros como líderes en usarlos correctamente. Y eso hace que no lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, este modelo de madurez que les comparto, y lo usamos también en el programa ahí está respaldado por el Centro México Digital y también es congruente con los conceptos que vimos en el MIT. Estos 5 niveles de madurez que van del 0 al 4 o del 1 al 5, como ustedes gusten, son 5. Parten de lo más elemental. Tienes un RP, un sistema contable, tienes hojas de cálculo, ya estás usando el cómputo para registrar, para guardar, para comparar, para dar algún servicio, pues ya estás ahí, ya tienes una digitalización básica. Estás conectado, dice aquí, pero a ciegas porque al día siguiente te encuentras con alguna sorpresa y no te pudiste anticipar. Pero el siguiente nivel de los datos de la instrumentación, ya estoy teniendo más visibilidad de lo que pasa. Ahí tenemos ya sistemas de gestión de almacenes, de transporte, ya tenemos la conexión a una serie de aplicaciones colaborativas y hay tableros, indicadores, etcétera. Se empieza esto a poner interesante y ya estamos en el nivel 1. Ahí podemos ya tener visibilidad del cruce, monitorear el movimiento de las mercancías. Sabemos dónde está, salió, va en camino, llegó, va atrasado, se adelantó, etcétera. El 2, ya hay una analítica, una capacidad de análisis y de predicción. No hemos llegado a la IA todavía, Hay cierta confusión a veces cuando hablamos de análisis, de inteligencia de negocio y de inteligencia artificial. Y regularmente cuando hablamos de inteligencia, de analítico e inteligencia de negocios, estamos viendo el pasado. Estamos viendo con mucho detalle las tendencias, dónde vendo más, dónde ocurren ciertos riesgos, dónde se materializa ese riesgo y se genera un problema, etcétera, etcétera. Y la IA pues, es predecir y actuar con bases en esa predicción. Entonces, aquí ya tenemos una cierta capacidad de análisis, pero también nos asomamos a la predicción y podemos tener alertas, podemos tener una anticipación a ciertos eventos. El nivel 3 ya tenemos la IA operativa, la inteligencia artificial ya la tenemos embebida en algunos de nuestros procesos. Ya podemos tener una automatización de punta a punta de una lectura de un requerimiento, de un prellenado de formas, de un envío de una solicitud, de un cierto trámite, de una validación del timbrado fiscal, de la autoridad, de un aviso a un cliente, de un aviso a un broker, de un aviso a un transportista. Ese proceso que lo vivimos a diario en el negocio transfronterizo
y que puede ser muy demandante desde el punto de vista de mano de obra, a veces no tan calificada, a veces sí calificada, pues lo empezamos a desvincular. El crecimiento de mi negocio ya no va asociado al crecimiento de la plantilla. Ya puedo atender al 20% más de clientes, al 100% más de clientes con la misma plantilla. Por ahí también se habla del temor que hay de que la IA me podría quitar el trabajo, pero la realidad es que la IA, bueno, hemos leído en las noticias, ¿verdad?, que hubo despidos masivos en compañías multinacionales, y esta semana justo leí en el Wall Street Journal que hay ahora una ola de recontrataciones. ¿Por qué? Porque había una falsa expectativa de que la IA se podía manejar de manera autónoma, y la realidad es que no estamos ahí y no va por ahí la cosa. O sea, la IA es una oportunidad de tener capacidades aumentadas en las personas. Entonces, el temor de que me quite el trabajo lo podemos convertir en la oportunidad de tener capacidades aumentadas, de volverme más valioso para mi compañía, de asumir responsabilidades de más valor y de no distraerme tanto de lo repetitivo, de lo talachudo, como decimos, ¿no? Entonces, en este nivel 3 ya estamos hablando de esa capacidad de incrustar la IA en los procesos clave de la compañía. Y el nivel 4 y máximo es donde ya la IA es la columna vertebral de un negocio. El negocio se autogestiona, se mejora, y bueno, siempre tiene que haber un responsable humano, ¿verdad? Siempre tiene que haber una persona que diga: yo respondo por esta acción. Lo que ya se ha mencionado también en las sesiones anteriores, human in the loop. El humano en el proceso. No podemos en ningún momento decir: es que la IA me dijo que hiciera eso. ¿Dónde queda nuestro sentido de responsabilidad? No estamos revisando. Bueno, hay cosas muy chuscas, ¿verdad? De repente vemos ahí gente leyendo algo y la pregunta final de: ¿quieres que te genere más versiones de ChatGPT, ¿verdad? de este mensaje? Pues no. Tenemos que leer lo que nos generó la IA, tenemos que validarlo y tenemos que adueñarnos y hacernos responsable. Así como en un texto, en un proceso. La autoridad no va a aceptar que le digamos: es que la IA hizo y deshizo. No, espérame. ¿Quién responde, quién rinde cuentas en esta compañía por esto? Es el representante legal, y eso no hay duda, ¿no? Entonces, vamos entrando, vamos a regresar si es necesario al modelo anterior, pero creo que es sencillo. No es tan sencillo a veces aplicarlo, pero conceptualmente es sencillo. Este es un pequeño framework, es un marco de trabajo que nos ayuda a decidir por dónde le entramos al tema. No de estudiarlo, no de aprenderlo. ¿Sí me escuchan bien? De repente me sentí que me alejé Sí, todo bien, gracias. De repente me sentí así como que estaba alejándome del audio, pero ya me lo validaron. Este framework nos dice cómo escoger un caso de uso correcto cuando no tengo ese camino andado, no lo he hecho tantas veces, o a lo mejor lo voy a hacer por primera vez. Cuidar 3 aspectos. ¿Qué valor me genera ese proceso? ¿Qué inversión implica que esté realmente a mi alcance? ¿Y qué factibilidad tiene en términos de, pues cuento con la infraestructura, los datos, el personal? Este triángulo de valor, inversión y factibilidad me debe de permitir escoger un proceso, uno, a lo mejor 2, pero con uno ya estoy hands-on, ya estoy ocupándome de aplicar lo que estoy aprendiendo en IA para probarla en mi realidad operativa. Y hay algunas señales que nos dicen si estoy haciéndolo bien. Hay una especialidad, o sea, hay que aplicar el criterio de un experto cada vez que paso de una etapa a la siguiente en este proceso. Es una buena señal, porque mi negocio depende de ese experto
Y me gustaría que ese conocimiento estuviera documentado y estuviera modelado en un proceso automatizado y que la IA, si lo aprende, lo haga todavía mejor. Cuando tienes un proceso complejo en manos de un experto, depende de ese experto para que lo mejore, porque es el que sabe más de toda la compañía de eso. Pero si eso que sabes experto lo pones en tu proceso con IA, hay la posibilidad de que te sorprenda y a lo mejor el experto se queda chico. Esto es muy interesante y valioso. Necesitas que tenga alta disponibilidad, 7x24 o fines de semana o en horarios que a veces el personal no se encuentra tan disponible. Bueno, también es una señal. La especialización, ya la mencioné, en las decisiones complejas van de la mano de la especialización. También las decisiones complejas pueden ser por especialidad o por nivel de autoridad. Puede ser una combinación. Hay personalización. Entre más personalización se requiera, más necesito esa creatividad y ese toque humano. La IA es muy buena para eso también. Un proceso bien definido. Si no sé por dónde empezar, cuál es el paso 2, 3, 5 y cuál es el resultado esperado, está complicado. Necesitamos empezar por definir ese proceso. Platicadito, en un PDF, como ustedes quieran, en la cabeza de 2, 3 personas, pero tiene que estar definido el proceso. Hay tolerancia al error. Sí, esto es importante en la etapa inicial. No quiere decir que vamos a vivir en el error, ¿eh? No me gustaría confundir esto. No es que vayamos a vivir en el error. Es que necesito que esto, mientras lo consolidamos, mientras lo dejamos totalmente en vivo, es probable que no pondría un proceso crítico de, por ponerlo en la analogía de, no pondría un proceso de neurocirujano en esto, porque no hay margen de error, ¿no? Tarea repetitiva, tediosa, también, y un resultado medible. Quiero saber si esto tiene un retorno de inversión. Hay menos errores, hay menos horas horas persona, hay más clientes atendidos, hay más satisfacción del cliente. Tiene que haber una métrica. Entonces, las empresas en general pueden empezar por un bot de preguntas frecuentes, por una consulta de políticas y procedimientos, por una base de conocimiento, una base de datos de conocimiento interno que esté accesible para todos, una automatización de flujos, los flujos que están fuera del RP o fuera de los sistemas contables, se presta mucho para que los automaticemos con IA, y la inteligencia de mercado y la regulatoria que tiene todo que ver con el negocio transfronterizo. Y ya llevándolo a esa realidad del negocio transfronterizo, ¿qué significa eso? Por función, cómo la inteligencia artificial la vemos aplicada en un antes y un después en la documentación, por ejemplo, y la clasificación arancelaria. ¿Sí? O sea, hoy tenemos una operación manual, captura de facturas, a veces hay algún error y un reproceso, una clasificación arancelaria que puede ser tanto subjetiva, no todas, entiendo que se requiere una especialización, una experiencia y un criterio del experto, pero algunas, en algún porcentaje, pueden caer en un caso que ya tenemos muy visto y lo puede hacer de manera automática la IA, en otras seguirá siendo manual, discrecional, con base en la experiencia. Pero hoy estamos con el HS y un criterio de la gente. Y los errores, a veces los descubrimos demasiado tarde, ¿no? Ya en el camino o después en una auditoría. Entonces, la IA ahí nos va a ayudar a extraer, a estructurar datos de facturas, de diferentes documentos, con estas capacidades de reconocimiento de caracteres óptico y con una capacidad de lenguaje, la IA generativa, es muy buena. Oye, me cambiaron el formato de la página del SAT, del estado de cuenta bancario, de la ventanilla única de comercio exterior. Ya no es como antes, que píxel por píxel había que saber dónde está un campo. No, la IA sabe adaptarse, sabe que es el mismo campo, pero en lugar de que está arriba, está abajo. Pues léelo y escríbelo en el formulario que tienes que llenar. La sugerencia de esta clasificación arancelaria
Si no es tan claro, si no es tan determinista ese caso, pues el humano tendrá que darle el palomazo de que si es esa o lo corregirá. Pero ya hay una sugerencia, yo no tengo que andar buscando por acá y por allá, navegando entre tantos documentos, lo puedo hacer en menos tiempo y administrar las excepciones. Y bueno, el prellenado de pedimentos, detectar inconsistencias antes de presentar, antes de que esto se vuelva un problema. Una validación y una estampa de tiempo que me diga quién lo hizo, porque alguien puede decir, oye, es que eso lo hizo la IA y no. Ahí se metió un usuario y ahí está la bitácora. La IA también es otro usuario, es como si fuera otra persona. Y ahí está su usuario y ahí está su estampa del tiempo. Hay un deslinde de responsabilidades. Solo con eso, estamos hablando de que una empresa que está en un nivel 0, en su nivel de madurez, puede ir al 1 o 2. Y si está en el 1, pues puede ir a lo mejor al 2 o al 3. De nuevo, no tratemos de correr y de volar antes de gatear, ¿no? Las aduanas y el cumplimiento con el TMEC. ¿Qué ha pasado? Y lo mencionaba yo al inicio. Estamos en un momento donde esto va a seguir siendo, y al menos durante el resto de la administración del presidente Trump, va a seguir siendo incierto. Va a seguir siendo incierto, ¿no? Hay arancel a los incendios en Canadá, ya hay cosas que suenan un poco extrañas, ¿no? Pero la parte seria es muy seria. Es más riesgo de que nos señalen que algo no cumple con su origen, el origen declarado, que algo viene de Asia y pasó por México y etcétera, ¿no? Y resulta que se declaró como que es parte del componente local. Entonces, esta origen mal documentado, esta falta de trazabilidad, es un reto de datos. No puede haber trazabilidad de los componentes de un bien a exportar si no tenemos los datos limpios en su lugar. Y a veces esto implica estarlos buscando en diferentes lugares. Con la IA puede estar todo en un solo lugar, en un repositorio y accesible, a la mano, ya sea para responder una duda de un broker, de un transportista, de la autoridad, del cliente, en segundos. Eso es lo que a raíz de estos cambios con la IA podemos hacer, ¿no? Perdón, vamos aquí. Y el otro elemento que es importantísimo es la coordinación entre jugadores. La coordinación que hoy probablemente, obviamente hay empresas que ya han avanzado en su automatización, empresas que se dedican a este negocio de comercio de exportación, de apoyo a los comercios, como agencias aduanales, como transportistas, ya han avanzado. Pero en un escenario hipotético, esto podría estar ocurriendo de manera manual, ¿no? La información, cada quien ve un pedacito de la película, el broker, el transportista, la autoridad. No tenemos la foto completa. Tenemos ahí que andar con WhatsApp, con llamadas, con bomberazos. Y las ventanas de tiempo a veces no dan, a veces no alcanzamos a responder. Con la IA, una visibilidad de extremo a extremo, de punta a punta, en tiempo real. Eso es lo que podemos lograr. Una predicción de los tiempos de entrega, del tiempo estimado para que llegue el bien a su destino y avisos para poder gestionar la comunicación con el cliente. Y las excepciones que nos falta, que pudiera haber ahí de tarea para una persona que la tome y la escale a tiempo. Buscar el siguiente nivel de autoridad, buscar al especialista que me puede corregir una cierta omisión. Menos demoras, menos sorpresas, obviamente más rentabilidad, más valor para nuestro negocio y lo más importante para nuestros clientes. Entonces, de manera resumida, ¿qué podemos tener como resultado
de cambiar este paradigma de la operación manual a la operación automatizada, automatizada con inteligencia artificial. Puede haber muchos niveles de automatización, como lo vimos en el modelo anterior, ¿no? Aquí, en este modelo que les compartí, se ve muy claro que ya hay automatización desde el nivel 0. Hay automatización, hay ERP, hay un paquete contable, puede haber un CRM, puede haber, etcétera, ¿no? Pero lo que queremos es un nivel de automatización inteligente, que me dé una ventaja competitiva, que me ayude a reducir esa brecha que tenemos contra los negocios internacionales. ¿Ok? Que ya lo vimos ahí, que tenemos bastante tela de donde cortar. Entonces, queremos menos multas, menos demoras, menos aranceles pagados de más, menos capital parado. Todo esto es un reto financiero o es una oportunidad financiera. Mejorar el rendimiento de los activos de la empresa a través de la inteligencia artificial y poder medir ese retorno, ¿sí? El costo no está en el arancel. Y el arancel no lo controlamos nosotros. El costo está en cómo gestionamos esta volatilidad, bien o mal, para hacerlo más rápido, más ágil y que el cliente lo reconozca. Ahí es donde la IA se paga, ¿sí? Y el cumplimiento se vuelve una ventaja competitiva. El cumplimiento es una ventaja competitiva. Estoy con todo en orden. Déjenme contarles de este caso en particular, Pantera. Pantera es una plataforma de inteligencia artificial y declaro que represento a Pantera en México. Tengo un interés personal en esta oferta y lo puse ahí. Y es una IA que crea y ejecuta flujos de trabajo automatizados, autónomos o semiautónomos, a mi conveniencia. El negocio define si quiero que sea autónomo o no. Es una decisión de negocio. Y usa una tecnología que es IA neurosimbólica. Neuro por las redes neuronales que están por todos lados, en la IA generativa y en la agéntica, etcétera. Y simbólico, que son reglas de negocio. Neurosimbólico. Entonces, aquí no hay margen de error. Aquí aprovechamos la creatividad de la IA generativa, pero con carriles de nado, con carriles estrictos para que no se salga, para que no alucine. Eso es lo que significa neurosimbólico. Entonces, lo que hace la IA de Pantera es que observa las tareas que hace una persona cuando entra a un portal de ventanilla única, cuando entra a un portal del SAT, cuando entra al ERP, cuando le piden un CAPTCHA y le dan y se equivoca y se lo vuelve a dar y la página está caída y intento más tarde. Todo ese día a día de la persona en su escritorio queda grabado en un video. Y ese video se vuelve un flujo automatizado con IA. Lo más interesante es que cuando ya está en ejecución no consume IA. No sé si han escuchado o leído en las noticias que empresas del tamaño de Microsoft han cortado la suscripción a sus empleados por lo costoso de los tokens. Los tokens son esa medida del consumo, como el tiempo aire, cuando el celular se nos hacía carísimo, que, oye, ¿cómo que me cobraron tanto de celular? Así hoy estamos con los tokens. Hay IAs como la de Anthropic, que es fantástica, pero consume tokens de manera irracional. Entonces, aquí usamos IA para generar el flujo, pero no en el día a día para ejecutar. Ahí se usan reglas de negocio. Entonces, ya no estoy consumiendo la IA de manera indiscriminada, pero sí la uso para aprender y sí la uso para adaptar, para autocurar, autosanar cuando hay algún detalle por ahí, en un cambio en el proceso. Entonces, grabo esa sesión de un usuario o de 2, 3 usuarios que navegan entre Exceles, paquetes contables, ventanas del gobierno, PDFs, etcétera, y
se lo dejo de tarea a Pantera. Y Pantera lo corre 7x24 en la nube, sin que yo esté presente, sin que esté ahí mi computadora bloqueada o en uso. Si la quiero ver, ¿cómo va? Pues me asomo. Tiene una consola para ver cómo entró a esa pantalla, cómo leyó, cómo escribió, cómo generó un reporte, etcétera, cómo filtró la información, todo eso queda ahí. Y con esta automatización, que puede ser aplicado perfectamente para los procesos de comercio transfronterizo, porque hay mucho papeleo y hay mucha carga regulatoria. Pantera es especialmente bueno en procesos de rendimiento de cuentas a la autoridad. Cuando tienes que dejar una huella inalterable, cifrada, encriptada, para que en 3, 5 años me revisan y mira, aquí está, en una bóveda segura. Ahí está seguro ese documento y listo, a lo que sigue. No me quedo entrampado en una auditoría eterna. Eso lo hace muy bien Pantera, no alucina, no consume IA de manera indiscriminada en los tokens y si hay excepciones, si hay errores, avisa y un humano toma el control. O sea, no lo dejamos totalmente en autopiloto, ¿no? En piloto automático. Eso nos pone en un nivel 3 de madurez, en el penúltimo nivel de madurez. O sea, ya estamos ahí en la antesala del ideal. ¿Por qué? Porque la IA ya está embebida en los procesos y ya hay autonomía y ya hay esa capacidad adaptativa. A lo mejor empiezo con un proceso con 3, 5 reglas de negocio y a los 6 meses ya tengo 80 reglas de negocio y está bien, el proceso se robusteció. Eso lo hace de manera natural Pantera. Y bueno, es el mismo patrón que ya hemos mencionado, de observar, de aprender y de ejecutar. O sea, al observar me hago de todo el contexto, todas las entradas de reglas de negocio, de información, usuarios, seguridad, tiempos, a qué ritmo se hace, con qué frecuencia, todo. Aprendo, lo asimilo, lo valido con el usuario, se lo entrego automatizado y lo ejecuto con una programación predefinida. Cada mañana, cada cierre de día, cada cierre de mes, cada cierre de semana, etcétera. Entonces, esto hace bastante llevadera el día a día y me permite para crecer y atender más clientes y mejor. Y acercándome ya al final de esta plática, y a ver si nos da tiempo de tomar alguna pregunta, les cuento de esta experiencia donde he participado como cofundador y como advisor. No juego un rol operativo ahí, pero sí he sido el guía para el equipo de plataforma digital, que es una de mis especialidades, plataformas digitales en negocios, en B2B, en negocio a negocio. Fuimos a un evento en los Emiratos Árabes. Bueno, no, pasamos a los Emiratos Árabes y luego nos seguimos hacia Saudi Arabia, en Riad. Se llama Saudi Food. Y llevábamos Nilo como plataforma para mostrársela a un sector muy diferente al de ustedes, de los alimentos. Pues ahí en ese mundo tan árido, pues todo lo importa, ¿no? Dijimos, no, pues aquí nos va a ir bien y vamos a tener una gran recepción. Pues resulta que estuvo fatal. O sea, la plataforma no cubría las expectativas de los empresarios de ese sector. Y de ahí vino un rediseño profundo. Ahí fue justo donde, regresando ese viaje, me decidí a tomar el liderazgo del equipo de plataforma. Y ahí están algunos números que a un año de distancia, en una retrospectiva que hicimos en junio pasado, pudimos reportar como mejoras. En lugar de una funcionalidad que era un chatbot que me daba los precios y que consultaba diferentes fuentes de datos, 7 funcionalidades a lo largo de un Customer Journey. El equipo por primera vez empezó a hablar ese idioma. ¿Dónde empieza la experiencia del cliente? ¿Por dónde pasa? ¿Qué me pregunta? ¿Qué espera? ¿Cómo cierro? ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo hago que me recomiende? Todo eso que empieza antes de la plataforma y después de la plataforma, en las redes, así como cuando usamos Uber o Airbnb,
A veces la experiencia como cliente empieza en otro lado, empieza porque me salió un aviso en una de mis redes y luego ya termino en la plataforma. Bueno, todo eso hubo que incorporarlo como mejora, como un rediseño. Categorías de producto, no nada más produce, había que meter congelados y otras enlatados, en fin, todo lo que pudiera necesitar el comprador. Y las funcionalidades totales de la plataforma crecieron casi al doble. Esto es algo que realmente me dejó una experiencia bastante valiosa en el sentido de que, ojo, todo el equipo tiene que hablar el mismo idioma. Todo el equipo tiene que pensar en el cliente. No importa que sea un desarrollador, no importa que sea un experto de IA, no importa que sea un experto en cómputo en la nube, no importa que sea un experto en precios. Todos tenemos que pensar en ese customer journey, qué experiencia le queremos dar a cada cliente y escuchar del cliente. Por eso Saudi Food, esa visita a Riad fue tan ilustrativa porque fue un baño de agua fría, pero que lo volvimos una oportunidad para entregar una plataforma que hoy ya está aspirando al nivel 4 de madurez. Ya está ahí entre el 3 y el 4, ¿no? Es en esa parte aspiracional ideal de donde la IA se vuelve la columna vertebral del negocio. Una plataforma digital nativa de los momentos de la IA. Y bueno, con eso estamos llegando al cierre de esta charla. Estamos hablando de ejecución, no quedarnos en la parte educativa, conceptual, sino estas ideas de cómo seleccionar un caso de uso muy pragmático, muy bien acotado, muy bien soportado en cuanto a los recursos, los datos, el talento, la convicción del equipo de liderazgo de que lo quiero hacer. Esto es lo que hace la diferencia. Y si lo llevamos a la realidad que vivimos en Tijuana y al negocio transfronterizo, repito, rezago está documentado, son fuentes que ustedes pueden consultar, existe y no es otra cosa más que oportunidad. Rezago es oportunidad. ¿Quién se mueve primero? Ese empieza a capitalizar esa ventaja competitiva. Es totalmente manejable para quien lo haga. Si avanza por niveles, nivel de madurez 0, 1, 2, 3, 4, vamos de la mano. Estamos en el 0, 1, vamos al 1, 2. Estamos en el 2, 3, vamos al 3, 4. Se puede y con orden. Hay experiencias muy bien documentadas para que lo hagan con acompañamiento. Y bueno, les hablé de Pantera. Pantera embebida como un nivel 3 de madurez en los flujos de trabajo automatizados, autónomos o semiautónomos, con total responsabilidad de las personas, sin diluirla. Y Nilo como ese salto que dimos después de ese baño de realidad. Entonces, pues queda de tarea. ¿Cuál es tu siguiente nivel? ¿Dónde está su empresa hoy? ¿Dónde se autocalifican y hacia dónde la quieren llevar? Esa es la pregunta que vale la pena que nos hagamos. Ahí están mis datos en LinkedIn, en WhatsApp, si los quieren capturar con su celular. Con mucho gusto podemos seguir esta conversación en otro foro. Y si, no sé, aquí todavía tenemos tiempo, me dirán, podemos tomar alguna pregunta. Muchas gracias.